Bienvenidos, este es el programa Esto dice la Biblia, un programa de preguntas en el cual buscaremos la respuesta a través de la luz de la palabra de Dios. Cada viernes responderemos las preguntas hechas por los oyentes, porque cada pregunta tiene su respuesta en la palabra de Dios, la Biblia. Cruzando por duros momentos, anhelando poder escapar de cadenas que atan tu vida profunda. Un viernes más para compartir con ustedes Esto dice la Biblia. Dios te bendiga, Jorge. Saluda a la audiencia. Bueno, Dios les bendiga. Les saludamos a los hermanos. Y el viernes pasado estábamos hablando de una iglesia saludable. Y la iglesia saludable, decíamos, es la que sigue la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo reconocer una iglesia saludable? ¿Cómo reconocer una iglesia apóstata? ¿Y cuándo está bien irse de una iglesia? Bueno, sí. El viernes pasado comenzamos mirando este tema de la iglesia. Bueno, habíamos, para hacer un repaso rápido, habíamos visto qué es la iglesia. Y la iglesia significa los llamados fuera. Viene de una palabra griega que significa los que Dios ha llamado afuera por medio del mensaje del Evangelio. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Es otra pregunta. Bueno, comenzó 50 días después de la resurrección de Cristo. Es decir, en el día de Pentecostés, el primer día de la semana, desciende el Espíritu Santo y bautiza a los discípulos que se encontraban allí, y allí nace la iglesia. Allí el Espíritu Santo le da vida, y desde allí, desde allí, nace y comienza la iglesia de Cristo. Esos temas habíamos estado tratando, compartiendo. Claro, habíamos estado considerando el viernes pasado. Y había quedado la tercera pregunta, que era cómo reconocer una iglesia saludable. Algo habíamos dicho, pero bueno, quedó, digamos, pendiente la pregunta para terminar de responderla hoy. Hoy vamos a ver tres cosas. Vamos a responder esta pregunta, cómo reconocer una iglesia saludable. ¿Qué es una iglesia apóstata o cómo reconocer una iglesia apóstata? Y lo tercero, vamos a considerar un poquito. Es una pregunta que le hicieron a Johnny, porque él estaba compartiendo acá el programa con nosotros, que a los primeros discípulos les llamaban cristianos. ¿Por qué se nos llama cristianos? Claro, ¿por qué se nos llama cristianos? Exactamente. Así que bueno, antes de comenzar, sí. Vamos a recordar el número de WhatsApp para que nos puedan enviar sus preguntas y para que nos digan de dónde nos están escuchando. Dios les bendiga. Saludos a todos, a cada uno de ustedes que se toman el tiempito de escuchar y de estar presentes, los que oran por nosotros también y los que quieren saber sobre este tema. Un saludo a todos. Y vamos a pasar el número de WhatsApp. Sí, el número es 11 28 44 32 78. 11 28 44 32 78. A ese número podés mandar tu pregunta, podés decirnos de dónde nos estás escuchando y también saludarnos, ¿cómo no? Bueno, vamos a primero a ir a una alabanza, una canción. Vamos a escuchar una canción y después. Bien, estamos de vuelta y seguimos con el tema que nos ocupa en esta noche. La verdad que estamos aprendiendo mucho en relación a eso. Estamos viendo en la palabra de Dios cuál es la respuesta para estas preguntas que hicieron. Recordamos entonces cómo reconocer una iglesia saludable, y ya habíamos visto parte de este tema. Seguimos escuchando. ¿Qué más podemos aprender? Bueno, vamos a considerar entonces una iglesia o cómo reconocer una iglesia saludable.
Bueno, acá anoté 7 características para reconocer una iglesia saludable. Estuve escudriñando un poco sobre esto, escuchando a otros hermanos, y me pareció excelente las características que dio un hermano sobre cómo reconocer una iglesia saludable. Esa es lo que le quiero compartir. Son por lo menos 7 características. Que tiene una iglesia saludable. Claro, hay muchas más, pero por lo menos 7 son bien remarcables. 7 importantes. Claro que sí, por supuesto. Bueno, vamos a ir a la primera característica. Y antes de decirla, vamos a decir que, bueno, estamos viviendo un tiempo... tiempos finales, difíciles. Tiempos finales, tiempo peligroso, de gran confusión espiritualmente. Ahora, como iglesia nosotros podremos preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? Y por ejemplo, cuando vamos a las Escrituras, nosotros sabemos que Dios se revela, una de las formas es por medio de las cosas creadas, por medio de la creación, dice el apóstol Pablo allí en Romanos. Dios se revela al hombre por medio de las cosas hechas. Entonces, el hombre llega a entender que hay un ser superior, un ser supremo que creó todo. Eso es una forma de revelarse. Pero la otra forma donde Dios revela su voluntad y todo lo que a Él le agrada y lo que quiere de nosotros, está en la palabra de Dios. Dios entonces revela su voluntad en las Escrituras. Allí tenemos la revelación de la voluntad de Dios. Y esto entonces tiene relación con nosotros. Es decir, que nosotros como iglesia hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos y qué es lo que nos motiva a hacerlo, tiene relación entonces con la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Es decir, entonces, que la primera característica de una iglesia saludable es la palabra de Dios, es la autoridad absoluta de la palabra de Dios. La autoridad absoluta de la palabra de Dios es en una iglesia, son las Escrituras. No es el pastor la autoridad absoluta en la iglesia. No es ningún pastor, ningún anciano, ningún diácono, tiene la autoridad absoluta en la iglesia. El hermano decía, el Papa tampoco tiene la autoridad, y por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. No existe nadie que tenga la autoridad absoluta en la iglesia. La única autoridad absoluta en la iglesia es la palabra de Dios. Bueno, una iglesia saludable se caracteriza porque la palabra de Dios es la autoridad absoluta. Es decir, que tanto los hermanos que se congregan como los colaboradores, diáconos, ancianos, todos están sometidos voluntariamente a la autoridad de las Escrituras. Allí está revelada la voluntad de Dios. Y por eso entonces hacemos lo que hacemos y la motivación que tenemos es porque allí están las cosas que a Dios le agrada y las cosas que a Dios le desagrada. Miren, entonces cuando en una iglesia no la autoridad de la palabra, la autoridad de las Escrituras no es la que manda en una iglesia, sino la autoridad la tiene el pastor, el que hace y deshace, bueno, entonces ya estamos mal, entonces, ¿no es cierto? Bueno, pero eso lo vamos a ver después cuando veamos una iglesia apóstata. La primera característica entonces es que la autoridad máxima es la palabra de Dios en una iglesia saludable. Dice, por ejemplo, aquí el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 18. 1:18. Perdón. 1
23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y Santiago también nos dice lo mismo en su primera carta, en su carta, en el capítulo 1, versículo 18, dice: Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que Pedro y Santiago están diciendo que Dios nos hizo nacer de nuevo por la palabra de Dios, somos renacidos. Y en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 10, versículo 17, luego la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios por medio de las Escrituras llama al hombre al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, que por medio de la palabra de Dios, Dios nos llama a la salvación, a alcanzar la salvación. Y la obra que realiza en el creyente es la santificación después, la palabra de Dios. Entonces, Dios por medio de su palabra produce salvación con las Escrituras en la persona y santificación. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor Jesús en el capítulo 17, allí en esa oración sacerdotal en el Evangelio de San Juan: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, entonces, que la palabra de Dios es fundamental, ¿no? Es la autoridad máxima, absoluta, en una iglesia saludable. La segunda característica es la adoración. Una iglesia saludable es una iglesia que adora, pero adora de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, ese pasaje conocido, allí cuando habla con la mujer samaritana. Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, entonces que otra de las características es una iglesia que adora a Dios, pero no de cualquier forma, sino que adora a Dios de acuerdo al conocimiento que va teniendo de la voluntad de Dios, al conocimiento que tiene de la persona de Dios, y entonces, de esa manera, adora a Dios. Por medio de su vida de testimonio, por medio de su servicio, etcétera, etcétera. De acuerdo a la voluntad de Dios, claro, exactamente. No es adorarle de cualquier forma. Hablando de esto, decía el hermano que estaba comentando sobre este tema de la iglesia saludable, una iglesia sana, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una iglesia saludable, hablamos de una iglesia sana, en el sentido espiritual. Que no se trata de que el que dirige pasa a dirigir la alabanza y trata de producir un emocionalismo en los que están cantando, porque se cantan letras, coros, la música, los acordes, lleva ese emocionalismo. Eso no es adoración. Y hoy se produce mucho esto. Eso es mucho con los emocionalismo. sentimientos. Claro, mucho sentimentalismo, mucho emocionalismo. Sí. Me acuerdo una vez que decía el hermano Jorge Copazo, que ya partió con el Señor, una vez que fuimos con Johnny, allá en la iglesia en Argedich, él estaba hablando sobre este tema y decía que viene una hermana y le dice, hermano Jorge, dice, lloré anoche con la alabanza, lloré, derramé lágrimas. Y cuando él estuvo mirando los coros que se cantaron, pero en ningún lado estaba el nombre del Señor Jesucristo. Hoy hay canciones, hay alabanzas que ni de casualidad nombran
está el nombre del Señor. Parecen dirigidas a otra persona. Exacto. Entonces, una iglesia, y la saludable es una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios declarada en las Escrituras. También podemos considerar el caso de los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Nadab y Abiú. Ellos fueron a ofrecer fuego extraño, que Dios no les había mandado, y dice que salió fuego de Dios y los consumió. Y hoy se ofrece mucho fuego extraño en los altares, y con cualquier ritmo, con cualquier letra, de cualquier manera. Uno basta con entrar allí al canal de YouTube, a cualquier ver cualquier video de los cultos que se realizan hoy, y es para agarrarse la cabeza. Entonces, sí, porque se ve también luces, humo. Claro, no es danzar, no es hablar, no es cantar suave, no es cantar un coro lento o cantar un coro rápido con muchos instrumentos musicales. Eso no es adoración. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que tiene la palabra de Dios como autoridad absoluta, una iglesia que adora de acuerdo a la voluntad de Dios, revelada en las Escrituras. En espíritu y en verdad. Claro, en espíritu y en verdad. Y la tercera característica es claridad doctrinal, la doctrina. Claridad doctrinal, es decir, una iglesia que está asentada en la sana enseñanza, en la sana doctrina, que se enseña la doctrina, porque muchas veces algunos dicen, no importa tanto la doctrina, envanece la doctrina. No es así, porque la doctrina es la enseñanza de Cristo, que la que nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a servir de acuerdo a la voluntad de Dios, a andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, por ejemplo, allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, que habiendo sido esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, aquella forma de doctrina, es decir, veníamos del error de andar en la desobediencia y ahora nuestro corazón se volcó a la enseñanza, a la voluntad de Dios revelada en su palabra, y esa es la doctrina, esa es la doctrina. Entonces, una iglesia que es adoctrinada de acuerdo a la voluntad de Dios es una iglesia saludable. Y dice el apóstol Pablo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, porque hay doctrinas que no son sanas. Hay doctrina de demonios, por eso lo dice en el capítulo anterior. Teniendo la necesidad, las ganas de oír la buena doctrina, vamos a escuchar. Maestros conforme a sus deseos, es decir, se van a buscar, la gente de este último tiempo se va a buscar un evangelio, una enseñanza, no de acuerdo a la sana doctrina, es decir, a esa enseñanza que le produzca salud al alma, esa salud espiritual que la lleve a la santidad, sino va a buscar aquellos maestros que le digan, que le hablen un evangelio de acuerdo a sus gustos personales. Y en el capítulo 3 de 1 Timoteo, dice, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 1, dice, el Espíritu dice manifiestamente o claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, la doctrina es fundamental, porque dice, allí en Hechos capítulo 2, versículo 42, aquellos primeros convertidos, aquellos 3.000 que se convirtieron en el mensaje del apóstol Pedro, dice, así que los que recibieron su palabra se añadieron a la iglesia como 3.000 personas y se bautizaron y perseveraban, versículo 42, en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que camina en la sana doctrina, en la sana enseñanza. La cuarta característica es el discernimiento. Vamos a ir un poquito más rápido porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. La cuarta característica es el discernimiento. Ahora, el discernimiento lo da justamente la palabra de Dios.
la palabra de Dios. Allí tenemos una exhortación en la carta a los Hebreos, cuando el escritor le quiere hablar de una manera más profunda del sacerdocio de Cristo, y como que empieza a entusiasmarse y se acuerda de que estos hermanos no han avanzado en la vida espiritual, no han crecido y no lo van a poder entender porque no tienen el entendimiento, el discernimiento para comprender lo que él le quería decir más profundamente. Y él le dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que se os vuelva a dar la leche espiritual. Sí. Pero el alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la autoridad de la palabra de Dios es la primera característica. La segunda, una iglesia que adora de acuerdo a la voluntad de Dios. La tercera, una iglesia saludable es una iglesia que camina de acuerdo a la sana doctrina, hay claridad doctrinal, enseñanza de la palabra de Dios, estudio de la palabra de Dios. Una iglesia que tiene discernimiento, que puede discernir entre lo falso y lo verdadero. La quinta característica tiene que ver con nosotros, los creyentes. Bueno, antes de continuar... vamos a una pausa musical y seguimos con el tema. Se está poniendo bueno, ¿eh? En el aire, Alfa y Omega. Estamos de vuelta y vamos a seguir escuchando las 7 características de una iglesia saludable. Estábamos por la cuarta, ahora vamos a escuchar la quinta. Bueno, la quinta característica, decía el hermano Henry Tolopilo, en la iglesia que estamos totalmente de acuerdo, dice la santidad personal. Y dice acá, primera de Pedro, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción hace de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y dice así en la carta a los tesalonicenses, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. También en Primera de Corintios, el apóstol escribe, allá por el capítulo 6 de Primera de Corintios, y dice esto, el apóstol Pablo. Perdón, es Segunda de Corintios capítulo 6, en la segunda carta de Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la quinta característica de una iglesia saludable es la santidad personal.
La sexta característica, por supuesto, si la congregación tiene que andar en esa vida de santidad, los líderes de la iglesia, los que están al frente, por supuesto que también, ¿cierto? Dice allí, por ejemplo, cuando habla de los requisitos para ser ancianos de la iglesia, en primera de Timoteo. Los líderes de la iglesia con mayor responsabilidad tendrían, ¿no? Deberían ser santos y apartarse, como dice la Escritura. Y mientras vos buscabas esto, mientras buscabas lo que marca aquí para ser un siervo de Dios, ¿no? Sí, acá dice en el capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, etc. Y en Tito, por ejemplo, cuando le escribe su carta a Tito, el apóstol dice así: allí en el capítulo 1, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la fiel palabra, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, esta es la sexta característica que encontramos en una iglesia saludable. Y la séptima es la comunión. Es la comunión entre los creyentes. Y claro que no es solamente asistir a la reunión, saludar y volverse a la casa. Dice la palabra de Dios que nos amemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros. No vamos a leer los versículos por el tiempo. Estimulémonos unos a los otros, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre no congregarse, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ayudándonos unos a otros, alabando a Dios juntos, etc. Entonces, llevando las cargas los unos de los otros, orando unos por otros. Entonces, hay un ministerio allí entre los cristianos, una comunión que se debe practicar. Entonces, no es solamente ir a la reunión y volverse y nada más, y no tener ningún contacto con los hermanos, nadie. ¿Cierto? Claro, entonces, vamos a repasar. Una iglesia saludable se reconoce porque la máxima autoridad o la autoridad absoluta en esa iglesia es la palabra de Dios. Es una iglesia que adora de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una iglesia donde es clara en su doctrina, donde se enseña la sana doctrina, hay enseñanza de la palabra de Dios de acuerdo a los apóstoles, hay discernimiento para desechar lo bueno y lo malo, para saber lo falso, lo verdadero. Hay santidad personal en la congregación y en los líderes, en los que están al frente de la iglesia, y también hay comunión entre los hermanos. Bueno, iglesia perfecta no hay, pero sí hay iglesias que reúnen estas características, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo reconocemos una iglesia sana, una iglesia saludable con estas características? Tienen que manifestarse estas características. Una pregunta que me surgía mientras leía. Para ser más claros, ¿qué es ser irreprensible? Irreprensible, bueno, viene de la palabra griega que significa sin manija, es decir, es que no se lo puede agarrar de ningún lado, eso significa.
que nadie puede decir nada acerca de esa persona. No se lo No puede hay acusar. forma. ¿Eh? Que no se lo puede acusar, Claro, exactamente. Eso es irreprensible. que no merece reprensión tampoco. Que nadie puede acusarlo de nada. Ujú. Eso significa irreprensible. Así manija, mirá vos, no. Exactamente, eso quiere decir. Qué bueno. Sí, son varias las características también para ser un siervo, un apóstol, ¿no? Sí, están allí, Los obispos, sí. como hemos leído en primera de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, ahí están los Bien requisitos, exactamente. Porque, bueno, si no se reúnen estos requisitos, entonces, bueno, trae sus consecuencias. Sí. Por eso dice el Señor, si alguno no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino sube por otro lado, bueno, no está reuniendo los requisitos, está ocupando un lugar. Que no le pertenece. Claro. Bueno, por supuesto, eso trae su consecuencia y bueno, lamentablemente esto ocurre, pero trae su consecuencia. Bueno, ahora, podríamos entonces hablar de una iglesia apóstata, ¿no? Sí. ¿Qué es una iglesia apóstata o cómo podemos reconocer una iglesia apóstata? Bueno, comparándola con una iglesia saludable, ¿no es cierto? Ese sería Miren, todo lo contrario. Exactamente. Una iglesia apóstata es donde la palabra de Dios no es la autoridad absoluta. Allí la autoridad la tiene el pastor. Es el que manda, el que hace y deshace. Y no se le puede decir nada porque es como una especie de papa, ¿no? Ujú. Que es infalible. Y entonces... Porque lo bueno, digo yo y lo digo yo. Claro, o sea, no hay cuando uno va a la palabra de Dios, recorre las escrituras del Nuevo Testamento, ahí encontramos ancianos. Sí. Ancianos, siempre los líderes de las iglesias están en plural. Pablo reunió a los ancianos de Éfeso, dice, de la iglesia en Éfeso, en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Y Pablo establecía ancianos, capítulo 14, los últimos versículos de Hechos de los Apóstoles. Entonces, siempre hay pluralidad en el gobierno de la iglesia. No hay iglesias de un solo pastor, que él es el jefe, el que manda. No existe eso. Bueno, una iglesia apóstata se caracteriza porque la autoridad allí la tiene el pastor y no la palabra de Dios. Tampoco es una iglesia que adora de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que, como vemos, como estuvimos diciendo, Sí. se adora de cualquier forma, de cualquier manera. Se van agregando cosas. Exactamente, se traen cosas del mundo. Y eso es como consecuencia de que tampoco hay claridad doctrinal, es decir, no se enseña, esa es una iglesia que no camina en la sana doctrina, por lo tanto no hay discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Y eso trae como consecuencia de que entonces, al no discernir lo que está bien y lo que está mal, se puedan introducir cualquier clase de cosas del mundo en la iglesia, en esa congregación, Fuego y extraño, como no hay decía. discernimiento, exactamente, entonces se empieza a ofrecer muchos fuegos extraños, y se cree que de cualquier manera uno puede adorar. Sí. Exactamente, y cualquiera, es una iglesia que está en total peligro, es una congregación que está en total peligro porque cualquiera puede venir e introducir cualquier herejía, cualquier forma que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Y como no hay discernimiento, como no es una iglesia que sigue la sana enseñanza, porque no se estudia las escrituras, porque no se enseña la sana doctrina, exactamente, entonces, bueno, es llevada de todo viento de doctrinas. Esa es una iglesia apóstata, totalmente apóstata. Bueno, y trae como consecuencia la práctica, porque al no haber la sana enseñanza, entonces tampoco se puede ir, eso tiene que ver con la práctica después, y entonces tampoco puede haber santidad. Claro, tiene que ver con la santidad de la congregación y de los líderes también, y bueno, trae serie de consecuencias, ¿no es cierto? O sea que una iglesia apóstata es una iglesia que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Miren, tampoco sigue la enseñanza de los apóstoles.
uno puede ir a pasar por alguna iglesia o entrar y como que aparentemente, así de primera mano, uno puede llegar a pensar que es una iglesia de Verdadera. Dios, una iglesia verdadera, pero después, al escudriñarla, al someterla a la palabra de Dios, entiende que es una iglesia totalmente apóstata. Y así hay muchas congregaciones. Sí, se enseña la palabra de Dios, se habla del Evangelio, o se nombra al Señor Jesucristo, hay alabanzas, etcétera, pero eso no pasa totalmente la significa, prueba. exactamente, eso no significa que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Es más, hay muchos lugares donde están en contra de la doctrina de los apóstoles, y cuando los que allí se congregan piensan que van camino a la verdad, por la verdad que lo va llevando al cielo. Por eso el rapto de la iglesia va a dejar un tendal de congregaciones completas que no son iglesias verdaderas de Dios. Estas congregaciones, algunas congregaciones, como vos decís, no están de acuerdo con la doctrina de los apóstoles y sacan cosas importantes. Una vez mi hermana mayor, que vivía acá en Buenos Aires, se mudó al sur y estuvo buscando una iglesia. Y bueno, caminó mucho para conseguir una iglesia. Y le pareció, como decís vos, le pareció muy linda la iglesia, muy sana. Pero descubrió algo, que no tenían Santa Cena, no compartían la Cena del Señor. Y alguien le aconsejó y le dijo, huya de esa congregación, no vaya más, porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. No se puede sacar, dice, el que sacare o añadiere, ¿no dice la palabra del Señor? Por supuesto, no se puede sacar ni añadir nada, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, también hay casos donde hay iglesias que anduvieron bien, comenzaron bien, y mientras estuvo tal hermano, tales ancianos, claro, esa iglesia anduvo por la luz de la palabra de Dios. Sí. Pero cuando parten esos hermanos ya a la presencia de Dios, se levantan otros con otros pensamientos, con otras ideas. Generalmente más jóvenes. Y entonces empiezan a introducir sus pensamientos, sus ideas nuevas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y comienzan a desviar a la iglesia y termina en una total apostasía. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, por ejemplo, y ve la historia de los reyes del pueblo de Israel, ahí puede hacer una comparación, una analogía con las iglesias de ahora. Había reyes que se levantaban y guiaban, que fueron muy pocos, al pueblo de Dios, buscaban a Dios, barrían con toda la idolatría, comprometían al pueblo para que camine de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando ese rey ya moría ese rey, se levantaban otros que desviaban totalmente al pueblo de Dios y lo alejaban y lo hacían entrar en una tremenda apostasía. Bueno, así también ocurre muchas veces, puede ocurrir esta situación. Por ejemplo, me acuerdo cuando fui a visitar a mi hermana, ella estaba en Estados Unidos, ella se estaba congregando en una iglesia bautista. Y por 10 años, era una iglesia que tenía buena cantidad de miembros, hermanos bien firmes en la palabra de Dios, y el pastor que estaba allí al frente, durante esos 10 años, digamos que estuvo guiando a la iglesia bien. Pero un día viaja allá a Canadá, en esas reuniones ecuménicas donde se producían todos esos, con otros pastores de otras denominaciones, donde se producían todas esas experiencias espirituales raras que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y volvió con todas esas ideas raras, con todas esas herejías, y las empezó a introducir en la iglesia. Y claro, los hermanos empezaron a
a entender que Los que estaba tenían, los que errado, estaban que bien no estaba de fundamentados. acuerdo con la palabra de Dios, y empezaron a confrontar al pastor, Claro. a cuestionarlo, y él les dijo: yo voy a seguir con esto, no me importa si quedan 2 personas, yo voy a seguir con esto. Y por supuesto que se produjo un desparramo, se fueron supuesto, casi se todos quedó los con 2 hermanos, personas. y bueno, entonces a veces ocurre eso, ¿no? Puede ocurrir eso. Y aquí Pedro, por ejemplo, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Como que el apóstol Pedro los quiere poner en guardia. Cuidado, le dice Pedro, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, su propio deseo, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero bueno, aquí está hablando de estos burladores, pero en el capítulo 2 era que quería leer. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Bueno, ya Pedro lo venía anunciando, ¿Y que cómo del seno de la descubrir iglesia esto? se iban a levantar estos falsos. Ujú. Que, ¿Y cómo descubrirlos? Leyendo, bueno, teniendo buenos claro, fundamentos. Conociendo La la palabra. verdad, conociendo Claro. la sana doctrina. Por eso mismo, una iglesia apóstata, que no hay discernimiento, que no se enseña las escrituras, y Viene difícilmente cualquiera y va a pone- poder reconocer un Claro, falso. Porque, Exacto. por ejemplo, Judas, cuando escribe su carta, Judas dice algo interesante allí en su carta. Dice, hablando de estos falsos maestros, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo entonces poder reconocer? A veces es difícil, no se los puede reconocer porque son tan parecidos, y dice Judas, se meten encubiertamente sin que nadie se dé cuenta. Sí. ¿Cómo hacen los cajeros de los bancos? Dice que para reconocer la plata original, la plata verdadera, tocan todo el tiempo dinero verdadero. Y como manejan tanto, sus manos ya conocen cada rincón, ¿no? Claro, Los bordes el espesor del billete. papel, Entonces, etcétera. exacto, el sello, el papel, Claro, se hacen expertos. todo. Cuando tocan uno falso, inmediatamente lo Se dan reconocen, porque antes han estado con el verdadero. Así que hay que estar continuamente con lo verdadero, buscando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Así no me van a engañar. Si yo sé de lo que estoy hablando, nadie me puede mover. Claro, por ejemplo, se ponía el ejemplo del caso del terrorismo, que por ejemplo antes era de otra forma, de otra manera, más abierta, se los reconocía. Pero ahora, Sí, también. Pero ahora cambiaron totalmente la estrategia. ¿Qué hacen? Se pasan, así como dice Judas, encubiertamente, se meten, se hacen pasar por ciudadanos de ese país, estudian toda una vida hasta que después se dan vuelta. Bueno, en la iglesia pasa exactamente lo mismo, dice Judas. Entran encubiertamente como verdaderos creyentes, llorando, haciendo manifestación de fe,
y su objetivo es llegar a estar al frente de la iglesia. Y cuando están allí, dice el apóstol Pedro, encubiertamente introducen sus herejías destructoras, leen la palabra de Dios, pero no la interpretan como tienen que hacerlo, y entonces ahí introducen el veneno y empiezan a desviar a la iglesia en una total apostasía. Así hay mucho. Y también el apóstol Pablo dice, porque de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos. Son lobos rapaces que no van a perdonar al ganado, entonces al rebaño. ¿Qué hacen? Dividen la iglesia y se forman otra iglesia, otro movimiento con sus doctrinas. Entonces, bueno, esto está lleno en este tiempo, está lleno, y ahí surgen las iglesias apóstatas y las iglesias que anduvieron bien se desvían. Bueno, Y esto vendría, mira, es un tema más profundo, más largo, ¿no? pero aquí hay una supuesto. pregunta que podría estar cerca de esta que estamos hablando. ¿Cuál es el momento, cuándo está bien irse de una iglesia, justamente, cuando encuentres todo esto que estábamos hablando? Bueno. Cuando encuentres todo esto que estábamos hablando, Bueno, que no se enseñen, ¿eh? que se adore de una forma extraña. Bueno, este sería uno de los motivos para irse de un lugar, ¿no? Que no compartan la cena del Señor, eso es importantísimo. Claro, porque acá hay una cuestión también. La cena del Señor no es un mandamiento. Haced esto, dice el Señor, en memoria de mí. Sí. Es un mandamiento. No es cuando yo siento hacer la cena, ahora voy a hacer la cena, y si no, entonces no siento nunca, no voy a hacer nunca la cena. No es por sentimiento. Algunos hacen cuando sienten hacerlo. Están equivocados, están errados, porque no es por sentimiento. Siento obedecer a Dios, no es así. Los mandamientos se obedecen. Si sienta o no sienta, lo tengo que obedecer igual. La reunión de la cena es lo mismo. Y en la obediencia Dios derrama su bendición. Dios puede cambiar ese estado de que no siento nada, pero al obedecerle Dios se puede manifestar en esa obediencia. Y entonces por eso hay mucha interpretación errada de la palabra de Dios, porque no se estudia la Escritura. Y entonces, bueno, este sería una de las iglesias. Estaría bien irse de una iglesia así. Por supuesto que sí. No hay que dudarlo ni 5 segundos, ¿eh? Cuando uno se encuentra frente a una iglesia así, una congregación así. Pero también está lo otro, no ir saltando de iglesia en iglesia. Bueno, este es un tema que lo vamos a dejar para el otro programa, porque ya estamos finalizando, se fue el tiempo. Y vamos a hablar de la última, de esa pregunta que le hicieron a Johnny. ¿Por qué nos llaman cristianos? Porque dice que primeramente se los llamaba cristianos. ¿Hay tiempo para una canción o no? Estamos ya con el último minuto. Bueno, entonces, allí dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, que así fue una iglesia fundada no por Pedro ni Pablo, por ninguno de los apóstoles, sino que Esteban, un siervo de Dios, muere apedreado, y eso produce que los judíos se dispersen de allí de Jerusalén, porque estaban allí y no salían a llevar el evangelio a otros lugares. Entonces Dios permite esa situación y allí se empiezan a esparcir. Y algunos hermanos llegaron a Antioquía y allí predicaron el evangelio. Y dice que la mano del Señor estaba con ellos. Se funda una iglesia allí. Y los apóstoles, al enterarse, envían a Bernabé. ¿Qué hace Bernabé cuando llega allí? Se goza, dice. Y va y busca a Pablo. Acá hay una linda enseñanza, ¿no es cierto? No dice Bernabé cuando llega allí, esta es mi oportunidad, ahora me hago el pastor, yo soy el pastor de esta iglesia. La humildad de Bernabé va a buscar a Pablo, ¿no? Porque entiende que solo no se puede pastorear una iglesia. Y busca a Pablo, y allí junto con Pablo, dice, enseñaron todo un año en esa iglesia de Antioquía. Y a los discípulos se les comenzó a llamar cristianos por primera vez, dice la palabra de Dios. Ahora, es interesante porque no dice, y a los creyentes
se les empezó a llamar cristianos, sino a los discípulos. Esta palabra es muy interesante. La palabra discípulo aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, allí en Hechos de los Apóstoles. Los discípulos, la palabra hermanos. Y dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, cuando Pablo estaba en un viaje, que reunidos los discípulos para partir el pan allí, dice, Pablo les enseñaba. Siempre habla de discípulo. El discípulo es más que un creyente, es aquel que sigue a su maestro, que vive de acuerdo a su maestro. Entonces dice que a los discípulos se les empezó a llamar cristianos. Bueno, miren, ya esta palabra ya no existe ya en el vocabulario cristiano, ni la palabra hermano siquiera. Ya en este tiempo que estamos viviendo, ya eso es en el vocabulario cristiano de ahora, ya se quedaron eliminadas. Y por eso estamos viviendo un tiempo final, un tiempo de apostasía, una iglesia sin testimonio. ¿Y cómo nos reconocen ahora? Los evangélicos, los protestantes, así nos reconocen ahora. Y yo me acuerdo que allá, a ver, repartiendo folletos en Tucumán, sale una chica y nos dice, ustedes son evangelios, ustedes son evangelios. Los aleluyas, ¿verdad? Claro. Bueno, qué bueno sería si nos dijeran cristianos por nuestra forma de vivir, como hacían con los primeros discípulos. Bueno, llegamos al final del programa, lamentablemente. Sí, está para seguir y seguir y seguir, porque estamos aprendiendo mucho, como dije antes. Y gracias al Señor le damos por este momento que pudimos compartir la palabra de Dios, como decía Johnny, es muy profunda. El compartir la palabra de Dios ya nos llena el corazón, nos llena todo. Así que te invito para el próximo viernes a las 20 horas. Vamos a seguir con este tema porque da para más. Pienso que el viernes que viene terminaremos con este tema. Bueno, vamos a seguir con las preguntas con respecto al tema de la iglesia. Claro, nos vamos a abocar a otras preguntas. Dios les bendiga en esta noche a cada uno de ustedes. Los invitamos hasta el próximo viernes a las 20 horas aquí en Señal Alfa y Omega. Vamos a estar Jorge. Y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que pudimos estar compartiendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga ricamente y que haya sido de bendición para sus almas. Te invitamos a nuestras reuniones presenciales a escuchar la palabra de Dios en la calle Hipólito Buchar 1818, en la localidad de Granbur, Buenos Aires, Argentina. Los días miércoles a las 19 horas, reunión de enseñanza y oración. Domingos a las 10 horas, reunión de la Cena del Señor. A las 11 horas, reunión de la predicación del Evangelio. Y también invitamos a nuestra página en Facebook, ICE Iglesia Cristiana.